Siempre es como una presentación, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿y dónde sacaron el negrito este? Esa es la travesura de mi hermano Eduardo, a quien en el 2012 nos conocimos. ¿Eso fue en donde? ¿En el Maruma? No, en el Hotel Maruma. ¿No fuiste a Maracaibo en esa fecha? No. Ok. Eh, Así como usted me ve, voy a cumplir 49 años. El Señor me ha bendecido. Y hace unos cuantos años yo puedo decir que dos de mis hijas son de mi primer matrimonio, eh, eh, año por allá 98. Tomé ciertas decisiones y determinaciones. No fui a la universidad, no estudié carreras universitarias y eso me hizo echarle duro a la vida. Hice un curso en el INSE para poder defenderme y empecé a trabajar duro en Cerámica Carabobo. Trabajé en una compañía de baldosas para pisos, la que está aquí en el Centro Alvarado. Después de eso me fui con otras compañías y a trabajar duro. Y no encontraba qué estudiar. O sea, primero mi papá no tenía los recursos. Somos una familia que viene, mi papá nos sacó adelante, pero mi papá es de campo, mi mamá también, uno de Chirgua, otro de Nirgua. Entonces, ellos hicieron lo que pudieron, me dieron las bases, pero mi hermana estudió algo, yo no estudié y me puse a trabajar de obrero. Después me fui al comercio y después, en ese proceso, entre tratar de sobrevivir yo vendía EMI, emergencias médicas. ¿Ustedes se acuerdan de ese servicio? Que llegaba la ambulancia a la casa. Bueno, y ahí empecé a hacer mi dinerito, porque yo vendía antes cursos de inglés y duré 8 meses para vender mi primer curso. Entonces yo dije, esto no funciona bien, porque mi papá ya me tenía un problema porque le quitaba la camioneta a la vagoniera y decía, no, me está destruyendo la vagoniera y no traes dinero. Y entonces me fui a trabajar en EMI, me fue bien, pero debo decir que las ambulancias empezaron a llegar tarde y la gente se estaba quejando. Entonces que me puse a vender funeraria. Porque yo dije, no vaya a ser que si la gente no le llega, le vendo por el otro lado. Así que vendí funeraria, andaba con una moto Vespa por ahí, detrás con un amigo que me ayudaba a cobrar funeraria por ahí. Y un amigo un día de la empresa de cerámica me habla de que conozca acerca que me dé una oportunidad de conocer otras cosas. Allí fue donde conocí la dinámica de los negocios que desarrollamos. Ya yo tengo 21 años con una empresa americana con la que ahí desarrollamos actividades de negocio, pero en ese mismo proceso de conocer esa oportunidad conocí al Señor. Recuerdo que unas tías mías me llevaron a un lugar ahí en la Plaza Bolívar el día de mi cumpleaños y las tías me dijeron, te vamos a dar un regalo. Oye, ¿quién no le gustan los regalos? Y yo enseguida me perfumé, me puse un traje y vamos a donde la fiesta. Así que me fui ahí a la Plaza Bolívar y había una conferencia financiera, es parte de la dinámica en los negocios que empecé a escuchar. Y como me estaban gustando la forma de poder hacer dinero de forma distinta a la que estaba acostumbrado, trabajando por turnos y como un obrero, allí escuché la palabra por primera vez de un predicador, de un apóstol, Miguel Ángel León de Maracaibo. Y ahí empezó a hablar de finanzas. Y yo puedo decir que me empecé a relacionar con Dios en base a principios que tuvieran que ver con la parte productiva y financiera. Y muchas veces uno conoce a Dios y tiene una experiencia y cree que eso es el todo de Dios y resulta que ese es simplemente una parte, ¿verdad? Un aspecto. Pero para mí fue una bendición conocerlo de esa perspectiva, porque eso se unió con otro testimonio. Una tía mía que fue la que empezó a introducir la palabra en la casa. Para ese entonces, hace muchos años atrás, mi tía se vestía con faldas muy largas y yo me burlaba, porque todos en la casa empezamos a hacer chistes de la evangélica. Y qué problema por eso, cuando empecé a hacer chistes, entonces después decía que la palabra la que uno dice, ella misma te juzga. Y un día mi tía llega a la casa y yo me estoy bañando, estoy en el baño, y mi tía viene y empieza a predicarle a mi papá y empieza a hablarle, y ella no se imagina, o sea, ella le está hablando a mi papá. Y le dice, ¿qué tú tienes que diezmar? Ya había regalado un televisor mi tía por allá. Y entonces todo el mundo estaba en ese alboroto, porque en la casa, la familia, todos se conocen. Son, ¿cuántos? Como 10 hermanos por un lado y 12 por otra, por la familia grande. Pero todo era el rumor de que la tía ya había regalado el televisor. ¿Cómo es posible que mi tía haya dado el televisor y los cambios que estaba haciendo? A uno lo que le duele es un dolor ajeno ahí, llorando por eso. Pero cuando mi tía le habla esas palabras, lo que yo no sabía es que esas palabras me estaban dando exactamente a mí. Y entonces mi tía le decía que lo que a veces uno hacía era migajas, limosnas. Yo me fui, yo escuché eso y me fui a mi iglesita, porque nosotros mismos en Timio Arriba, me fui a la Coromoto.
Y ahí en la iglesia de Coromoto yo siempre me reunía en la banquita de atrás y ahí yo tenía mi comunión con Dios. No me gustaba porque me dormía con la prédica del sacerdote, pero al final yo tenía mis espacios de comunión. A partir de ese día se juntaron esas cosas y empecé a escuchar la palabra, a estudiarla. Un día me invitan a un congreso en Caracas y ahí predica un obispo predicó un hombre llamado Raúl Ávila, un apóstol de una iglesia que está famosa, todavía está activa, se llama CCN, pero también predicó el obispo Jesús Pérez. Y ahí escuché la palabra y esa palabra penetró mi corazón. Era un congreso como de 2,000 personas, yo entro y cuando entro, bueno, yo no sé, yo para donde me llevaba yo iba, pero yo no sabía mucho. Pero hubo un momento en que entro y la atmósfera era tan tremenda, cosa como la que yo hoy percibía, ese momento donde todos los adoradores se meten, que no están cantando una canción, sino que están adorando al Señor y la iglesia se hace parte de eso. Y yo sentí eso y apenas yo paso como una isla, la parte de donde hay gente, como una cinta. Y paso y empiezo a llorar y no entiendo, no sé por qué estoy llorando. Y lloro y lloro y lloro. Y ahí yo sabía que era el Espíritu Santo de Dios. En la noche toca predicar y predican Lucas 11. Y bueno, yo vine la semana pasada para acá y dije, voy a ver cómo es el asunto porque yo no sé a dónde voy. Es una responsabilidad. Yo no sé qué se está edificando y tengo que saber sobre qué fundamento. Yo vengo extraño. Y yo dije, bueno, voy a escuchar. Escuché Juan 9, la que predicaste la semana pasada. Y bueno, quiero comenzar hoy hablando un poquito acerca de esos dos. Cuando yo vine, yo dije, bueno, aquí la gente no usa Biblia. Yo traje mi Biblia antigua, ¿sí? Porque yo le veo a la gente, ¿será que todo el mundo tiene su celular ahora? Pero no, me imagino que todo el mundo tiene su celular ahí, ¿verdad? Con su Biblia. ¿Usted tiene su Biblia? ¿La trajo? A ver, ¿sí? ¿La trajo? Si no la trajo, acostúmbrese porque es importante. Mire, para que no le echen cuento a uno tiene que revisar de dónde sale dónde se dice lo que se dice, ¿verdad? Y a veces el evangelio hoy se ha puesto, el mundo que vivimos nos está llevando por una corriente que si nos descuidamos perdemos los fundamentos con los que comenzamos. Y es importante tener en cuenta siempre eso. Yo tengo dentro de 3 días que salir nuevamente, voy a Bogotá y de Bogotá vamos a República Dominicana, pues tengo una conferencia, que voy a ir bastante asustado porque tengo rato que no hablaba en público y mucho menos en una iglesia. 4 años que tengo que el Señor me tenía guardado por allá, enterrado y mire, hoy aquí. Yo nunca me imaginé, hace un año no iba a saber que iba a estar aquí. Pero bueno, así es el Señor y los tiempos del Señor. Y venía en el avión hace una semana y media y el Señor me dio una palabra. Y yo decía, ¿para quién será esta palabra? ¿De qué manera la voy a aplicar? ¿Cómo la voy a introducir? O sea, en este tiempo. Y debo decir que mientras estaba ahí, yo decía, tengo tantas notas y tengo tanto en mi cabeza, pero ¿cuál es la palabra para la iglesia? ¿Ve? Y me vino, más allá de las notas que tengo y todo lo que la palabra ya Dios me ha ido dando, que creo que es para Dominicana y creo que también se puede aplicar acá. El Señor me llevó temprano a Lucas 11. En Lucas 11, la palabra es, si lo tiene por allí, a ver si usted llega ahí primero que yo, usted la levanta y usted la puede decir también. Y si alguien la quiere hablar, la lee aquí conmigo. Lucas 11. ¿Sí? ¿Ya la tienen? ¿Sí tienen Biblia? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Verso 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos, o como perdonamos a los que nos deben o nos ofenden, ¿verdad? No nos metas en la tentación y líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo
desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, están durmiendo. No me puedo levantar y dártelos. Dice, os digo, verso 8, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que le pida. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta reunión, por esta congregación hermosa, Señor, que tú nos has reunido hoy. Que sea tu palabra, Señor, la que sea impartida. Que nosotros como vasijas, como recipientes, como odres, podamos recibir vino que tengas para nosotros en esta tarde, Señor. Como dijeron aquí los hermanos, tú conoces mejor que nosotros, conoces las motivaciones, las intenciones, y que esta reunión sirva para producir frutos, Señor, que abunden a la cuenta tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, como les he dicho, siento una profunda responsabilidad. Yo no soy una persona que pensó que iba a estar en estos ámbitos, simplemente acepto los desafíos. Debo decir que mi suegro me dijo, ¿tú estás seguro? Yo le decía, bueno, ¿estás seguro? Me dijo, fue así, me dijo, ¿tú le dijiste al Señor? Sí, sí. Y yo le dije, no. Yo le dije a él que sí, yo le dije a mi hermano Eduardo que bueno, que sí, que yo estaba listo. Porque otras veces me han invitado, debo decir que he dado algunas reuniones dando testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros en el ámbito de los negocios que estamos. Y a veces las personas dicen, como usamos los fundamentos que Dios nos ha enseñado por la palabra, la gente me dice, ¿puedes predicar el domingo? Yo digo, no, porque yo no sé, o sea, ¿cómo? Y siempre siento que no, que no. Pero esta vez Eduardo me dice, y yo le digo sí, le digo a mi esposa, amor, yo dije que sí. Y mi esposa dijo, porque o sea, yo no sé, pero mi esposa dice, tú nos metes en unos líos y nos metes a todos nosotros. Pero yo venía en el avión y esa palabra que yo sentía que el Señor compartió conmigo, entiendo que puede ser impartida también a todo lo que me está rodeando y en este momento. Entonces el Señor siento que me trajo aquí. Esta semana cuando escuchaba la palabra que tú predicaste el domingo acerca de cómo el Maestro, nuestro Señor, pasaba por un lugar y había un ciego de nacimiento, tú nos hablabas acerca de todo lo que significaba el paradigma para la gente en ese momento, pero lo que yo no sabía es que mientras yo escuchaba esa palabra la semana pasada, los discípulos decían, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres pecaron? Para que esté así, tiene que haber pasado algo. ¿Quién es el pecador aquí? Pero esa era la mente de la gente en esa época, ¿verdad? Que estaba acostumbrado a que todo era por la ley y algo tiene que estar pasando. Y el Señor le dice, ni por una cosa ni por la otra, sino ¿para qué? Para que el Dios se pudiera manifestar en su vida. Y esta semana, la doctora Nigerma me llevó a un lugar que se le ocurre, dice, acompáñame a un sitio. Y entonces yo le digo, ¿a dónde quieres que vaya? Vamos a una muchacha que no sé, ella vino hoy, doctora, no vino, ¿verdad? Una chica que fuimos, que tiene cáncer. Y entonces, como la empresa con la que nosotros trabajamos, nosotros consumimos y recomendamos suplementos para el sistema inmunológico, era propicio, pero yo digo, pero si ella es la doctora, ella que le hable bien del producto para el sistema inmunológico. Yo siempre aprendo de ella, pero ella quería que fuera yo. Lo que yo digo, bueno, yo voy a ir porque ella me dice, ella es mi amiga, es mi hermana, es mi pediatra, todavía me ve, entonces ya mis hijos. Y entonces voy a fin de siglo y vamos a la casa de la hermana que tiene cáncer. Y yo le digo, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Qué quieres que haga? Bueno, yo no sé, dice ella. Es como en Germán. Yo no sé, vamos a decirle, vamos a hablarle que lo que sale ahí, Dios hará. Y yo digo, algo se parecía a Eduardo, decía.
Lo cierto es que llegamos, ella le hace, le hace la explicación de la importancia de algunas cosas y lo que yo no sabía era que Dios tenía ya preparado Juan 9 para ella. Porque tal vez el sentimiento que ella sentía de culpa o no sé, pero la palabra es la que hace el trabajo. Y yo le prediqué todo el mensaje de la semana pasada que escuché de Eduardo. Yo le hablé, agarré la Biblia y ahí nos gozamos nosotros con Juan 9 y vimos exactamente todo lo que la narrativa dice. Entonces hay muchas cosas que acontecen más allá de lo que nosotros pensamos. Yo espero en el día de hoy que la palabra que vamos a compartir también edifique la vida de ustedes. Mientras estaba en la oración, en la adoración, muchos de ustedes expresaron el reino venga sobre nosotros. Días anteriores le dije a papi me decía, hijo, el negocio que tú tienes y el reino de Dios se parecen mucho. Yo le digo, papi, el reino de Dios no es que se parezca a lo que yo hago o lo que yo tengo. Es que cuando una persona entiende y pone su corazón que todo es para el Señor, entonces es el momento de traer el reino del cielo a la tierra. Cuando yo cito Lucas 11, cuando yo entré en ese congreso y se predicó esa palabra, a mí me causó un impacto porque yo me acostaba, después de jugar dominó, antes de conocer al Señor, jugaba dominó y me tomaba cervezas. Y entonces llegaba a la cama y mi papá me enseñaba el Padre Nuestro. Así que yo siempre rezaba el Padre Nuestro y yo lo repetía siempre. Yo me acostaba, así fuera rascado, y decía, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado. Y me la sabía y lanzaba a lo mejor Ave Marías también. Yo no me acuerdo ahorita. Pero ese día que yo escuché la palabra del Padre Nuestro, todo cambió. Porque él le dijo, maestro, enséñanos a orar. Y él le dijo, cuando oréis, oréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y cuando él habló eso, venga a nosotros tu reino, ahí comenzó a detonar algo en mi espíritu que yo nunca había visto, porque cuando uno habla al Padre Nuestro por repetición, dice la palabra que cuando oréis, no oréis y hacer vanas repeticiones como muchos hacen, sino en ese momento cuando yo escucho al Padre Nuestro, el predicador dice, el hombre de Dios dice, ¿usted sabe lo que significa venga a nosotros tu reino? ¿Usted ha pensado un poco lo que significa esa oración? Eso no es cualquier oración. Esa es una oración de guerra, ¿sabe? Esa es una oración de confrontación. Porque para que venga el reino de Dios, otros reinos tienen que caer. Y cuando dice venga tu reino, significa ¿a dónde? Aquí a la tierra, donde hay un reino extraño que no es tuyo. Aquí a mi familia, a mis negocios, a mi vida, a mis hijos. Y ahí empezó, me di cuenta y yo me sentí ese día que yo quiero ser uno de esos, o sea, que tengo que salir. Yo dije como Pedro, agarro una espada y a quién le corto la oreja. Y eso inmediatamente me desafió en mi espíritu. Dije, yo quiero ser parte de ese ejército de Dios que traiga el reino de Dios a la tierra y lo manifieste. Que se manifieste el reino de Dios a través de mis acciones. Que yo pueda dar frutos. Y bueno, mientras meditaba allí en todo lo que la introducción que yo iba a hacer, el Señor también me lleva me recuerda por alguna razón que aquí lo noté. Yo dije, bueno, si yo ando si esa palabra que tú me diste en el avión es para mí, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con esto? Yo quería conocer un poco el espíritu en el que yo me iba a desarrollar aquí, porque entiendo que el ministerio apostólico tiene que ver con los fundamentos. Es decir, cuando uno va a la escritura en Efesios 4 dice, y algunos constituyó apóstoles, pastores, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar la obra de los santos. Así dice, ¿verdad? A unos constituyó, él constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, ¿y qué más? Profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso significa equipar. Yo le decía a mi hermano, cuando dices, él mismo perfeccionó, estamos hablando de equipar. Y los distintos ministerios están diseñados para eso, para el equipamiento de los hijos de Dios, de los santos. Y eso es para una tarea y una labor específica. Yo me meto en este lío hoy y yo me acuerdo de lo que el Señor le dijo a Pedro en el momento en que Pedro mete la pata, porque Pedro un día le van a preguntar, ¿tu maestro paga los impuestos?
Y él dice, claro que los paga. ¿Qué tú crees, que no lo va a pagar? Pero en ese momento en que dice eso, el maestro viene y se le adelanta y le dice, Pedro, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y entonces él dice, de los extraños, maestro. Ah, entonces los hijos estamos exentos, ¿verdad? Y Pedro dijo, acabo de meter la pata, yo dije que él paga los impuestos y ahora él dice que hice. Y dice, bueno, más sin embargo, para no ofenderles, ve el mar, lanza el anzuelo y el primer pez que saques, lánzalo y el primero que saques, encontrarás un estatero. Dáselo por ti y dáselo por mí. Y yo me encontré en medio de esa invitación, vas a ir, ¿quieres venir a la iglesia para que predique? Yo dije, claro que sí. Después el suegro me dice, y le hablaste al Señor, y me sentí como Pedro. Y dije, bueno, yo creo que, aunque no le dije al Señor, Señor, voy a y predico, el Señor dirá, bueno, voy a agarrar a este Pedro y le voy a decir, tranquilo, ve y saca el estatero. Y el Señor, dame el estatero, para que cuando llegue ella me presente con algo ante la iglesia, porque oye, esta gente viene edificada sobre fundamentos apostólicos y quiero seguir edificando sobre la línea pero bueno, será el Espíritu que lo haga porque, ves, o sea, es primera vez yo me siento aquí. Yo debo decir que hay algo que está en mi espíritu resonando hace mucho rato y es lo que dice Efesios en el capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa carta comienza con algo muy poderoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Dígale que está a su lado, que nos bendijo, diga. Diga, que nos bendijo con toda bendición. Es decir, nos bendijo con toda bendición significa que uno tiene que empezar a reeducarnos con respecto a algunas palabras y confesiones que hacemos. Porque él diga que nos bendijo con toda bendición espiritual significa que usted no necesita buscar otra bendición. Y a veces, muchas veces andamos en la vida, ¿para dónde voy? Voy a ir a la iglesia a ver si me bendicen, que me den una bendición. Dígale que está a su lado, usted ya ha sido bendecido, dígale, usted ya es bendecido. El día que Dios constituyó los cielos y la tierra, mire, si usted se va al capítulo 1 de Génesis, usted verá que en Génesis el Señor comienza el Génesis con caos y con abismo. La tierra estaba desordenada y estaba ¿qué? Vacía. Y el Señor empieza la construcción de la humanidad, empieza a construir todo, a crear todo, y en eso nos crea a nosotros. Y nos crea con un fin. Entonces, si usted lee la Biblia en el Génesis, usted puede decir, oye, mi hermano, si tú supieras cuáles son los problemas, yo necesito una bendición, porque, oye, yo tengo demasiados problemas. ¿No es acaso el común denominador de nosotros pensar que yo tengo varios problemas y que Dios no tiene ninguno? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? No nos viene a la mente, no, Dios no tiene problema porque Él es Dios. Pero mire todos los que yo tengo, mi hermano. No, si tú supieras. No, esto, que lo otro. Pero la Biblia no comienza así. La Biblia comienza narrando el caos y el desorden. Así que tenemos un Dios y tenemos un problema. Diga conmigo, un Dios que tiene un problema. Y el problema es que había desorden, había vacío, había caos. Y entonces Dios crea al hombre con el objetivo de que pueda ordenar, señorear, sojuzgar. Ese era el objetivo con el que Dios creó, entre otras cosas, el hombre. Mi imagen y mi semejanza, pero necesito que tú señorees en los peces del mar, en las bestias, en todas, y que gobiernes, gobierno, señorío, pon orden. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios en su misma naturaleza, tenía la misión simplemente de obedecer las instrucciones, que era gobernar. Diga conmigo, gobierno. No, pero dígalo con ánimo, gobierno, diga gobierno. Y muchas veces necesitamos entender lo que significa gobierno, porque usted dirá, bueno, y gobierno, no, gobernar nuestras emociones, gobernar nuestros pensamientos, gobernar, poseer. Cuando usted revisa la Biblia también habla de posesión. Cuando uno ve las historias, por ejemplo, uno ve, ustedes están, por lo que yo he entendido, y todos pasamos por ahí. Yo estoy en esa etapa también de transicionar de una etapa a otra. La Biblia en Romanos 12 nos insta, tú lo decías la semana pasada, a que no os conforméis con este siglo, ni con este tiempo, ni con esta forma de vivir, sino que renovemos nuestra mente para que podamos ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros, en ese transicionar de la etapa, tú me hablabas a mí, yo quisiera que pudieras hablarnos de tu experiencia en el liderazgo
y en las cosas que tú has aprendido. Bueno, este es uno de los códigos que yo he entendido hace mucho tiempo, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, pero que el día que Dios crea los cielos y la tierra nos da esa instrucción. El hombre, ¿qué pasa el hombre en Génesis? Génesis 1:26, que Dios le dice que haga todo lo que tiene que hacer, que señoree, que gobierne, que sojuzgue. ¿Qué sucede con el hombre? A ver, ¿quién me dice qué sucedió con el hombre? Alguien que me diga. En la instrucción. ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué pasó con el hombre? Desobedeció, el hombre decidió caminar por su cuenta. Bueno, Dios me dio la instrucción, pero el hombre decidió escuchar a la esposa. No. El hombre, yo le decía a papá hoy, papi, es que nosotros no podemos evadir la responsabilidad, porque si nosotros dice la mujer que tú me diste, estamos entrando otra vez en el Génesis repitiendo la misma historia. Cada vez que nosotros los hombres echamos la culpa a otro, no asumimos la responsabilidad. Mi esposa y yo hablamos de este tema muchas veces que nos toca, y dice, si el hombre hubiese reconocido que se equivocó, tal vez la historia es otra, apóstol. Pero en ese momento el hombre, ¿qué hizo? Inmediatamente que te desobedece y es confrontado, ¿dónde estás tú? El hombre lo que hace es que se siente culpable. Dice la Biblia que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que de sus propios malos pensamientos es seducido y atraído al error. Entonces, lo que quiero decirles es que en ese Génesis había una instrucción y el hombre no la cumplió. Había un problema que Dios quería resolver y creó al hombre para resolver su problema. Pero ahora el hombre desobedece, falla, pierde la imagen, pierde la autoridad, pierde el gobierno, pierde el señorío, y ahora tenemos tronco de problemas. El primer problema del desorden y el segundo problema, un hombre descodificado que ahora no entiende que nació para eso. Usted después, si se lee la Biblia, se dará cuenta que ese mismo momento Dios gestiona la respuesta a ese problema. Y es donde dice que vendría una simiente y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la otra, y herirás en la cabeza. Y bueno, ahí entonces Dios ya estableció la solución al problema. Viene la narrativa, usted sabe, Dios se entiende con Abraham, hace un pacto, y en el pacto que hace con Abraham, nos alcanza toda esa promesa de bendición. Toda la Biblia es escrita para que usted vea que la promesa de Dios se viene cumpliendo. Viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, y de ahí viene de Jacob. Usted sabe que Jacob tuvo 12 muchachos, por eso es que yo estoy tratando de hacer lo mismo. 12 muchachos, 12 muchachos, vienen las 12 tribus, de las 12 tribus crea la nación de Israel, de la nación de Israel se crean los reinos, y bueno, por ahí para abajo, ¿verdad? Hasta que viene Jesús. Y dicho sea de paso, Jesús no viene por un linaje levítico, Jesús no viene por un sacerdote levítico, Jesús viene por un linaje según de la tribu de Judá, de los reyes. Por eso es que él es rey y sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y es bien interesante porque lo que quiero decir es que Cristo viene a hacer el cumplimiento de esa promesa de recuperar lo que se perdió. No a quién se perdió, porque no se perdió al hombre, lo que se perdió, diga conmigo, el reino. Se perdió la capacidad de gobernar, de sojuzgar, de tener autoridad sobre las circunstancias, de poseer, de dar dirección. No tenía la bendición, caminaba, pero por los sentidos. Y en ese punto donde el hombre pierde su identidad, la recuperamos en Cristo. Viene Cristo, da su vida en obediencia al Padre, hace lo que el otro Adán no pudo, el primer Adán no pudo, y entonces Cristo cumple con la voluntad del Padre. Y entonces ahí es donde Cristo, no es que lo matan, Cristo da su vida por la voluntad del Padre para recuperarnos a nosotros. Y es allí donde usted comienza a recuperar lo que perdió. ¿Y qué perdemos? La autoridad, la identidad, la naturaleza, la imagen y la semejanza. Y entonces ahora vuelve el Espíritu de Dios y su Espíritu a ser uno en Cristo. Y ahí entonces la gente sabe lo que es, bueno, este es el plan de ¿qué? De salvación. Y usted dice, bueno, yo soy salvo para la gloria de Dios, ahora sí. Pero usted es salvo, pero no está completamente, o sea, usted es salvo, pero está incompleto. Bueno, ¿y cómo así, hermano? Porque usted es salvo, pero es algo así como cuando el pueblo pasó 400 años en esclavitud. Y entonces Dios vino por mano poderosa e hizo señales y usó un hombre llamado Moisés para liberar esa nación. Bueno, lo liberaron y ellos salieron,
con oro, con plata por fuera, con joya. Pero diga conmigo, liberado. Diga, liberado no es libre. Ellos fueron liberados por la mano poderosa de Dios a través de las señales y prodigios, pero iban en el desierto, pero en su mente todavía eran esclavos. 400 años pegando bloque, 400 años trabajándole al faraón por un plato de lentejas. Y sales un día y Dios te saca, pero estás en el desierto y de momento viene la presión. Vámonos otra vez para allá, porque allá nos daban las caraotas en la mañana y teníamos las lentejas en la noche. Porque liberado no es libre. Porque si Dios te libera de algo, está bien, chévere, lo agradeces. Pero necesitas transicionar de la mentalidad de liberado a libre. Y esa es la transición mental que necesita el pueblo de Dios. Y es lo mismo que salvo no significa que estés ejecutando la razón por la que Dios te dio la asignación. Salvación está bien, solo te lleva al punto de inicio. Pero seguimos. Dios hace la gestión y resuelve el problema de la identidad y la naturaleza que perdimos. Pero todavía la tierra está sin gobierno. Y esta es la razón por la que yo entiendo que nos reunimos. Nos reunimos, entre otras cosas, para entender que somos parte del propósito eterno de Dios y que esto se sigue escribiendo. Y que en mis días no es que Dios está haciendo cosas porque, no es que yo quiero que Dios me bendiga, hermano, con un auto. No, hermano. No, yo quiero que Dios yo vengo a una bendición de que Dios me dé una casa, hermano. Y aquí, en ese ministerio, ojalá hablen de prosperidad para que la plata se me multiplique. Si yo diezmo, que se me multiplique en la finanza. No, eso está equivocado en su naturaleza. Hay dos cosas que yo entendí. Una cosa es la bendición espiritual y otra cosa que se llama naturaleza de la bendición. Y otra cosa es el efecto que produce la bendición. La bendición es una, está en Efesios, es en Cristo Jesús. Ya has sido bendecido, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, si usted ve el viento, usted ve los árboles y se caen las hojas y dice, mira el viento que hace. Usted no mira el viento, usted mira el efecto. ¿Ve? Usted no mira el viento. Y así es la bendición, usted no la puede ver, pero usted sí ve el efecto de la bendición. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la manifestación de toda bendición espiritual sea sobre su vida y sea sobre cada uno de nosotros. Yo declaro en el nombre de Jesús que eso es así. Yo sé por el Espíritu, o sea, hay ámbitos que te dicen a ti, y yo creo que los iguales se van juntando. Y yo percibo de mi hermano cierta osadía, y es un Pedro. Yo escuchaba cómo metió a su esposa que predicara y yo veía a la mía y mi esposa me decía, son igualitos. Y yo digo, bueno, pero Dios ama a los Pedros, ¿verdad? Como sabemos. En las transiciones, a veces pensamos que son malos. A veces pensamos que la separación es mala. Cuando uno lee la historia de Abraham, dice que Abraham, para donde iba Abraham, lo acompañaba a su sobrino Lot. ¿Para dónde iba? Pero hubo un punto en que crecieron y se multiplicaron. Y Abraham era, entre otras cosas, era riquísimo. Abraham era rico. Tenía ovejas, tenía ganado, tenía todo lo que en ese momento hacía a un hombre ver que tenía prosperidad financiera. Mas sin embargo sabíamos que la prosperidad era la relación, lo que Abraham representaba, el amigo de Dios, o sea, esa relación de comunión con Dios. Eso él lo tuvo claro. Pero en el proceso de Abraham, uno ve varias cosas. Abraham, después que es enriquecido, tienen problemas los pastores de su sobrino Lot, porque empezaron a crecer junto con ellos y habían como riñas, pleitos y rencillas. Y dijo Abraham, no sea esto entre nosotros. ¿Esto es por causa de qué? Diga conmigo, de crecimiento. Y Dios me dio una palabra en el avión, que es la que yo quiero dejarles pienso yo, apóstol, que tiene que ver con los tiempos, porque los tiempos que vivimos son tiempos rápidos. Y dice en Amós que el que siembra alcanzará el que cosecha. Y todo está rápido hoy. O sea, usted va a ver cosecha rápida. ¿Ve?
Y todo lo que usted ha venido sembrando, Dios no es hombre para mentir, todo tiene su tiempo de cosecha y lo va a cosechar. En los tiempos de hambre, en aquel entonces cuando Abraham, cuando Isaac, eran tiempos de sequía. Y Dios le dijo a Isaac, hijo de Abraham, le dijo, no desciendas a Egipto. Abraham le dijo, ve a Egipto, pero a Isaac le dijo, no desciendas a Egipto. Y le dijo, habita en la tierra que yo te diré. Y empezarás allí a trabajar y prosperarás. Y ahí está la historia de los pozos que empezó a cavar Isaac. Pero cada pozo que abría, la gente del lugar, cuando veían que medio prosperaba, se lo cerraban. Y volvía Abraham y abría otro pozo y entonces se lo volvían a cerrar. Dice que los primeros dos pozos que empezaron a traer agua en medio de algo desierto, que empezaron a traer abundancia, la gente de alrededor contendían con Isaac y le cerraban los pozos. Pero que Abraham no se rindió nunca hasta que encontró Rehobot, que fue el pozo que le permitió que la gente reconociera, esto es evidente, no puedo contra él, él es el bendito de Dios. Así que lo que yo les quiero decir hoy es que Abraham, cuando se separa de Lot, y lo mismo le pasa a Isaac cuando crece, es porque cuando hay tiempos de cosecha, se cosecha la mentalidad y la madurez de la verdad. Se cosecha la madurez también de la mentira. Todo depende de lo que estemos sembrando. Pero cuando hay tiempo de cosecha, también hay que recordar que es tiempo también de separación. Entonces a veces uno se enlucha porque piensa porque la gente a veces confunde división con separación, y esa palabra Dios me la mostró. No hay peor división, escuchaba yo en el avión, no hay peor división que la que no se separa. Porque ¿qué es división? Dos visiones en un mismo lugar. Eso es división. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, diga conmigo, tiempo de cosecha. Diga, tiempo de cosecha. Entonces también hay que separar el trigo de la cizaña. El tema del trigo y la cizaña es otro cuento, porque el tema del trigo y la cizaña no es que el trigo y la cizaña es que son tan iguales y tan parecidos, porque la cizaña es un trigo negro. Maestro, ¿qué es esto? Nosotros no sembramos esto. El enemigo vino de noche y sembró esta semilla. ¿Qué hacemos? ¿La arrancamos? No la arranque. Porque el problema es que son tan iguales que puedes arrancar lo bueno y lo malo. Deja que crezcan conjuntamente. Y hay cosas que hay que dejar que llegue a su tiempo de crecimiento y plenitud para poder separarlas y poder apartarlas. Entonces, iglesia, si usted está pasando, han pasado, los líderes de esta iglesia, sienten que están pasando por procesos complejos de transición, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Usted está en el mero centro del medio. ¿Es que acaso es, Señor, sácanos de aquí? No, mételo en la candela. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, venga a nosotros tu reino, venga y mételos ahí. Porque yo no quiero unas ovejitas ahí aplaudiendo los domingos. Yo lo que quiero son gente que sean discípulos apostólicos, son gente de reino, gente que tiene una mentalidad de salir, pelear, conquistar. Una cosa es andar en un desierto esperando que Dios mueva su nube, y todos pasamos por desierto. Una cosa es andar en el desierto esperando que Dios traiga el maná del día, y gloria a Dios por el maná. No hay problema con eso, que usted reciba su pan y que usted esté agradecido. Pero otra cosa es que usted se quede conforme en la estación desierto. En la estación desierto usted no debería pasar 40 años conformado o resignado. En este país no podemos estar resignados que, para la gloria de Dios por lo menos tengo un trabajo. No, Señor, el Señor nos insta que con eso usted se moleste. Ahí es donde uno debería aplicar la palabra airaos. Ahí debe irarse ahí. Ahí es donde yo digo, Señor, yo no puedo seguir comiendo pan con aguacate. Yo no puedo seguir. No, yo soy una persona que ya ha sido bendecido con toda bendición. Y llegó un momento de cambiar la posición. Yo no busco una bendición. Yo soy bendecido. Y voy a empezar ahí todas las reuniones a partir de ahora. El otro domingo, usted no viene a buscar una palabra de fe. Usted no viene a ver si el hermano le suelta una perlita. No, usted viene como un hijo entendido. Usted no es un siervo. Usted puede ser que fue un siervo en el proceso de administrar asuntos, eso está bien. Pero el tema es que nosotros, el Hijo, el Señor nos mostró al Padre. Por muchos años la gente veía a Dios como Dios, y tal vez a algunos nos ha pasado eso. Yo después de 2000 y pico de años, yo seguía viendo a Dios ahí en la iglesia de la Coromoto como Dios que tiene leyes, que tiene normas y que tiene reglas, hasta que conocí a Jesús. Amén.
Porque cuando conocí a Jesús me reveló al Padre y me dijo, Dios además de ser Dios también es tu Padre. Y si es tu Padre, tú no puedes andar con un espíritu de huerfandad. Tú no puedes andar por ahí diciendo, ay Señor, que yo no tengo papá, que a mí me han hecho esto. No, porque tu Padre es tu Padre, tú eres hijo y tienes que transicionar de la mentalidad de sirviente, asalariado, que hace las cosas por dinero, a hacerlo porque tú eres hijo entendido, que en la casa de tu Padre necesitamos gente madura para administrar asuntos serios. Es decir, usted necesita entender, y yo también, necesitamos entender la estatura que se requiere para caminar estos tiempos. No importa si son 4, 5 o 10, pero gente entendida. ¿Para qué nosotros queremos 200 gente que no entiende? ¿Para qué queremos nosotros gente que anda por ahí? Ay, Señor, pero que deme. No, que deme nada. Usted viene y traiga algo. Usted tiene que tener una el apóstol ha sembrado. Cuando tenemos un apóstol, el apóstol se siembra. Y ese es el ejemplo. Porque qué bueno es que tú puedas decir, esto es así y doy el ejemplo. Pero yo lo que quiero es que la gente, que me siga a mí sea gente entendida y se reproduzca esa misma semilla. Porque es que hay una pobreza, hay un quiste en la sociedad y es la mentalidad de pobreza. Que deme, esta sociedad ha sido infectada con los subsidios. Que deme, que ayúdenme, hermano. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Nosotros somos diferentes. Y si esa semilla nosotros la vivimos y nosotros la vamos a reproducir, aquí va a salir gente empresaria, gente con una mentalidad. Es diferente un hijo entendido en los asuntos de su padre. Va a sembrar con alegría en todo tiempo, con diligencia, sabiendo que su cosecha lo espera. Yo un día entendí, dije, Señor, el problema ya lo agarré. Es que a veces yo siempre esperando, ay Señor, yo sembré, y como sembré en Él, ¿cuándo será la cosecha? Por ahí no pasa todavía y no me ha dado nada. Y mire que le ha dado. Pero cuando tú siembras, dice que el que siembra la semilla, ¿verdad? Hay unos elementos importantes que es el sol, la lluvia, para que cooperen y en el tiempo venga la cosecha de esa semilla. Entonces yo voy a sembrar y voy a tener expectativa de fe de que al tiempo señalado, Dios no es para mentir, Dios es el que hace crecer y multiplicar esa semilla. Amén. Y si lo que tú sembraste no lo recibiste, por un lado, no te preocupes, llega el tiempo en que llegará la cosecha. Yo estoy creyendo que aún lo que usted no sembró, usted va a cosechar. Porque donde aún no sembraste, ahí va otros sembraron y edificaron y construyeron. Y si eres parte de este tiempo, esa cosecha te va a alcanzar. Ahora es necesario que usted y yo tengamos una mentalidad de entender los tiempos de cosecha para tener la madurez que se requiere. En estos tiempos de cosecha tenemos que edificar diligentemente, tenemos que hacernos parte de un mismo espíritu, lo dijeron por ahí. Y yo le pido al Señor que este mismo espíritu con el que se está edificando los fundamentos apostólicos y del reino, siga siendo una semilla que se reproduzca y germine. Sí sueño con una iglesia diferente, con un liderazgo diferente, donde no importan los rangos, ni los cargos, ni nada de eso. Nosotros venimos aquí a adorar, venimos a servir, venimos a agradecer, venimos a traer nuestra ofrenda de gratitud. Pues a veces hay unas luchas también con... yo respeto, pero una vez estábamos en un congreso y mi hermana decía, un predicador dijo, dígale que está a su lado, antes no se le pega esas cosas, dígale que está a su lado, prepara la llave del auto. Y yo me encrispé así. Yo dije, ¿esto qué? Y yo veo a mi hermana allá con el cuñado, estaban así, con una lucha interna, que es lo que voy a hacer, y yo dije, no, espérate, yo no puedo quedar quieto, y yo con el espíritu de Eduardo, y me acerqué así, y le dije a los dos, tengan paz, tranquilidad. La palabra dice que Dios da semilla al que siembra y paga al que come. Tranquilo, si tú quieres sembrar, Dios pondrá la semilla, pero tú debes desear sembrar, porque esa es la naturaleza de un hijo de Dios. Es un dador alegre. Cuando deis, no deis por tristeza o por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y si no tienes un peso para dar, da con alegría y gozo. La peor estación de la dádiva, lo más bajito de la dádiva es el dinero.
No crea que con el dinero usted, no, el dinero es lo más bajito. Es el corazón, es la disposición. No, yo no tengo para dar. Rompa esa mentalidad. Claro que tiene, usted tiene para dar, porque usted fue diseñado, depositado. Usted, Cristo murió por usted. Usted ya es nacido de nuevo. Usted tiene una nueva naturaleza. Es un bendecido. Es un bendecido. Ya usted camina como bendecido, como bendito, no como alguien que, ay, ¿cuándo estará la bendición? No, porque te decodificaron. ¿Entiende? Y entonces así va a llegar diferente a donde usted vaya. Usted no va a llegar con un espíritu de necesidad, porque el espíritu de necesidad no trae prosperidad. Dios no se mueve por la necesidad de la persona. Dios no se iba a mover porque mi papá, ay, que necesita un milagro, y nosotros no, salvajes, nosotros también necesitan milagros. O sea, por la necesidad no era. Había que activar un código, había que hacer algo diferente. Entonces yo sí creo, y bueno, perdone que me extendí porque a veces me entusiasmo, mi esposa a veces dice, yo lo que quería era, primero, corresponder en gratitud y en acción de gracia al estar aquí presente. Yo sabía que Dios me iba a tener a mí el regalo, porque al estar aquí, yo no pretendía dar una palabra, yo sabía que Dios tenía algo para mí. Verlos a ustedes hoy con la disposición, ver a mi hermano con... Y bueno, espero que lo que hoy se haya dicho haya servido de edificación para usted. Yo le había dicho, Señor, yo no quiero ponerme que si estudia un tema, que si lee la Biblia, yo me quiero presionar con eso. Habla tú, Señor. Yo decía, habla tú, porque yo no sé, yo no soy un predicador de mensajes. Yo le decía a Eduardo, tú me pongas un mensaje que yo no sé predicar. O sea, yo sé que yo leo la Biblia, trato de poner en práctica en lo que yo hago y la vivo, trato de vivirla con mis errores. Nosotros tenemos una familia, o sea, quítese el estándar de perfección. Usted no necesita ser perfecto, el único perfecto es Él. Usted sea auténtico y genuino, seamos auténticos y genuinos. Dios hará en eso, en vasija, en eso, es lo que Él quiere. Y Él se glorificará para que ninguno diga, gracias a mis oraciones, mi doblar de rodillas, o todo lo que yo he hecho, es que no. Cuando Dios te meta en lugares deleitosos, de abundante pasto, y llegues a los lugares que yo te prometí, y habites en casas grandes, y logres tus sueños, y tengas tu empresa, y tengas tus negocios, no digas, el poder y la fuerza de mi mano me han dado esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Dio el poder para hacer las riquezas. Así se confirmó el pacto. Esto no se trata ni de ti ni de mí, esto se trata de Dios. Esta historia no es que tú uses a Dios para que, ay, yo tengo un sueño y tengo un propósito y yo tengo fe. Sí, está bien, ten todo lo que tú quieras, pero tú no vas primero. Porque esto no es un tema de que, ay, yo tengo un propósito. Está bien, ten todos los propósitos que tú quieras, pero el que tiene el propósito eterno es Él. Y que seamos nosotros instrumentos para su propósito y no que Él sea un comodín que yo uso de vez en cuando para que me ayude en mis peticiones y en mis planes que están todos fuera de la línea de lo que Él quiere edificar. Dios quiere edificar su reino en la vida de la gente. Dios quiere que transicionemos de la mentalidad doméstica. No dejes que nadie te domestique. Y como le dije a Eduardo, pero tampoco dejes que el ímpetu avasalle. Hay que tener la capacidad de poder entender que otros no están. Dice que el que más se le da, más se le demanda. Y tenemos que tener eso, que Dios nos da los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu que se revele y esperemos por los que están ahí tratando de subir con la palabra. Deja que el Espíritu va a hacer su obra. Amar los unos a los otros, edificarnos. Véngase y celebre aquí cada vez que Dios tenga la oportunidad. Gócese, sigan danzando, sigan cantando como lo están haciendo, sigan adorando porque lo hacen bien. Yo estoy aquí y yo me gozaba en esa adoración. Esa adoración es maravillosa. Aquí hay ministros de Dios, aquí hay hombres que han estado caminando en este fundamentos apostólicos liberan. Los otros muchas veces han creado un rebaño porque tenemos ahí para que tú sabes. Y hay una definición de secta que hace rato o la definición dice que cuando uno piensa y otros no piensan, o mejor dicho, cuando en una pareja una piensa igual que la otra, uno de los dos lo está pensando. ¿Entiendes? Y usted necesita a alguien que piense diferente a usted, pero que ahí en la diversidad va a haber unidad, porque el centro del asunto no es usted o yo, es Cristo. Amén. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él se la gloria, la honra y la gloria. Gracias.
bendiga, Dios te bendiga.